Pero ¿cómo que aparezco en todos los videos con la misma camisa? Hola, bienvenido a esta segunda cápsula de microeconomía. Hoy día vamos a tratar la teoría de la oferta y la demanda. En particular, nosotros vamos a ver que esta teoría es la piedra angular de la economía moderna. Si bien está rodeado de una gran cantidad de hipótesis y de supuestos, aún sirve para generar una gran cantidad de conclusiones sobre el entorno, sobre el comportamiento de los distintos factores que existen hoy en día en la economía. Si bien muchos creen que esta teoría de la oferta y la demanda es de un economista en particular, esta teoría es un constructo de muchos autores que en realidad han entregado una gran cantidad de conclusiones a la teoría. Por ejemplo, para los economistas clásicos, se asumía que efectivamente el valor de las cosas provenían de la oferta. El mismo Adam Smith asume que la demanda es fija en el corto plazo y que es la oferta la que determina la variación que existen en los precios. El mismo David Ricardo igual apoya parte de estas teorías, pensando efectivamente de que en realidad es la oferta la que determina los precios. Sin embargo, cuando nosotros analizamos economistas que provienen ya del sector neoclásico, nosotros vamos viendo de que ellos piensan de que en realidad la elaboración de los precios provienen efectivamente de la demanda, porque claramente la demanda va a apreciar un elemento que es valioso por la necesidad y no por sus costos de producción. Alfred Marshall es el que en 1890 lanza un libro que en realidad hay que resaltarlo. De hecho, deberíamos hacer una cápsula para Marshall. Su libro, que se llama Principios de la Economía, elabora un modelo y una gran cantidad de supuestos basado en bases científicas. De tal manera que en el transcurso de este video vamos a ver efectivamente cuáles son sus aportes desde el punto de vista de la demanda. Pero para que sepas, en realidad es Alfred Marshall, con su gran texto Principios de Economía, el que genera, por ejemplo, la metodología que nosotros habitualmente hemos captado sobre las gráficas, sobre la elasticidad y una serie de elementos que vamos a ir tratando en el transcurso de estas cápsulas. Bueno, lo primero que vamos a tratar es en trabajar con lo que significa la demanda. La demanda es la intención de compra. Ojo, hay una diferencia entre la intencionalidad de comprar y la compra. De tal manera que nuestra intención de compra se puede ver mermada por distintos factores. El primero de ellos, y que vamos a analizar, es el precio. ¿Qué es el precio? Si lo buscamos en Google, la primera referencia que surge es que el precio es la cantidad de dinero que permite la adquisición o uso de un bien o servicio. Me parece precisa la definición. La verdad que el precio es un tema muy complejo, donde nuevamente las inquietudes no se contestan del todo. ¿Pero el precio depende de la producción o de las necesidades de los consumidores? Te dejo esa inquietud para que puedas reflexionar en aquello, pero lo importante es tener claridad que el precio no es igual al valor, ya que son cosas que son distintas. Antes de empezar, debo clarificar un poco el concepto que es muy importante para la economía y que se conoce como el ceteris paribus. Lo vamos a ocupar de forma recurrente. Este término es una locución latina que significa de forma literal que las demás cosas se mantienen igual. Este término se utiliza en ciencias y es Alfred Marshall el que lleva a la economía este término para la generación de un análisis abstracto, pero con términos que son muy útiles. En 1890, Alfred Marshall publica su libro, su texto, Principios de Economía. Él es un economista británico, incluso podríamos tener una cápsula especial para explicar los grandes aportes que ha hecho a la economía Alfred Marshall. Incluso para mencionarte como detalle que dentro de sus alumnos está incluso John Maynard Keynes. Así que esa es la importancia que tiene Alfred Marshall. En la demanda empecemos con la ley de demanda. La demanda nos indica, a mayor precio, menor será la cantidad demandada, en ceteris paribus, o sea, con todo el resto constante. Y lo contrario también nos dice que a menor precio, mayor será la cantidad demandada. También estamos trabajando en ceteris paribus. Si te das cuenta, esto es totalmente lógico. Es una visión racional del precio y cómo éste se encuentra en nuestro estudio.
y muestra esta dimensión de cómo se relaciona todo con el precio. Veamos un ejemplo gráfico para poder mostrar efectivamente esto. Vamos a dibujar lo que se conoce como tabla de demanda y vamos a dividirla en precio y la cantidad demandada. Ojo con el término, son cantidades demandadas. Vamos a decir que un precio de 4,1, la cantidad demandada de producto van a ser 100 unidades. En 4,2, la cantidad demandada del producto va a ser 80, 4,360 y así consecutivamente cada precio va a tener, para nuestro ejemplo, una determinada cantidad de unidades que van a ser demandadas. Esto, como bien te recuerdo, se conoce como tabla de demanda. Esta tabla la podemos generar en un gráfico, que lo tenemos a continuación aquí a tu visión derecha. Y vemos claramente cómo esta tabla de demanda muestra las combinaciones que existen entre el precio y la cantidad demandada. En el gráfico nosotros ya podemos apreciar, por ejemplo, que a un precio de 4,1, al igual que lo podemos observar en la tabla, la cantidad demandada van a ser 100 unidades. Pero aquí también se cumple la ley de demanda, porque a medida que vamos incrementando el precio, las cantidades van a ir también cambiando. Pregunta, si incremento el precio de 4,1 a 4,2, ¿cuál será el efecto que ocurre en las cantidades que son demandadas? Por ley de demanda, nosotros ya tenemos la respuesta. La ley de demanda nos dice que ante un aumento en el precio, las cantidades demandadas caen. Veámoslo, por ejemplo, en la tabla de demanda y en nuestro gráfico que acabamos de terminar. Nosotros apreciamos, entonces, que un incremento en el precio de 4,1 a 4,2 lleva a que las cantidades demandadas bajen de 100 a 80 unidades. Lo podemos también ver en el gráfico. O sea, vemos efectivamente que nuestras cantidades demandadas retroceden y eso se debe al incremento en el precio. Cualquier cambio en el precio provoca movimientos en la cantidad demandada. Nosotros seguimos viendo y aquí nos tenemos que realizar una pregunta. ¿Qué ocurre cuando yo dejo el ceteris paribus? Como hemos dicho, el ceteris paribus indicaba que todo el resto se mantenía constante. Si quiebro este concepto, van a surgir claramente nuevas variables, que para nuestro trabajo vamos a denominar como determinantes de la demanda. ¿Cuáles son las variables que pueden surgir? Primero, el precio de los bienes relacionados. Es un factor importante y aquí estamos hablando de bienes que son bienes sustitutos a mis bienes o también bienes que se conocen como bienes complementarios. Otro de los elementos también que son importantes están relacionados también con el ingreso que reciben los individuos, las familias, los hogares, y que ese ingreso te permite obtener una mayor cantidad de bienes o servicios. Incluso si te quitan el ingreso, como habíamos dicho en algún momento, también te genera un aspecto negativo. En el ámbito de otro determinante, porque pueden existir muchos, otro puede ser también el gusto. Cuando existe un bien que te gusta, vas a consumir más de él. Cuando hay un bien que no te gusta, vas a consumir menos de él. De tal manera que nosotros vamos viendo que la demanda está muy condicionada también por elementos que están relacionados al gusto. Y el último que nosotros tratamos son también las expectativas, entre otras cosas. Las expectativas es la expectativa que tú tienes con respecto a lo que va a suceder en el entorno. De tal manera que tú puedes tener expectativas que son positivas de lo que va a suceder en tu entorno o expectativas que van a ser negativas de lo que va a suceder en tu entorno. Si analizas la situación actual, ¿cuáles son tus expectativas con respecto al entorno? Es muy probable que ante una situación como la que está viviendo hoy en día el país y el mundo que está relacionado con el COVID-19, las expectativas son más bien un poquito negativas. Eso hace que podamos ver, por ejemplo, que hay cierta tendencia a consumir bienes que son de primera necesidad y abastecerte ante posibles cuarentenas totales que pueden existir dentro de tu país, dentro del lugar donde tú te encuentras. Mencionemos uno a uno qué es lo que significa esto.
Los bienes sustitutos son aquellos bienes, su nombre lo indica, que sustituyen a nuestro bien principal. Por ejemplo, ¿cuál podría ser el bien sustituto de un pan? Pueden ser las galletas. Pero aquí hay un punto importante. Nosotros estamos realizando un ejemplo. Asumimos que te gustan las galletas y que la puedes considerar como un sustituto. ¿Y por qué? Porque ambos productos satisfacen la misma necesidad. Otro de los determinantes que son importantes de mencionar son los bienes complementarios. Su nombre también lo indica. Complementa la funcionalidad de nuestro bien. Por ejemplo, puede ser el caso de una impresora con el computador. Hoy esto es muy conocido, ya que en ocasiones uno compra un bien que debe ir complementado con otras herramientas. Por ejemplo, una cámara fotográfica profesional, cuyos complementos son los distintos lentes u objetivos que debes adquirir aparte para que tenga una mejor funcionalidad la cámara. Otra de las variables importantes se encuentra relacionada con el ingreso. El ingreso es el método de intercambio disponible que poseen las familias para realizar sus compras, pero no te confundas, no es exclusivamente el salario. El salario es una parte del ingreso que reciben las familias. El gusto también se relaciona con aspectos, por ejemplo, de la moda, que tienden en ocasiones a aumentar o disminuir la demanda. Eso afecta en tu comportamiento ante distintos productos. ¿Cuántos productos tú consumes y luego los dejas porque ya no te gustan? Podrías hacer incluso un recuerdo desde cuántos productos tú consumías, por ejemplo, en la infancia, y que hoy en día esos productos ya no forman parte de tu canasta de consumos habituales. O sea, quiere decir que a medida que nosotros vamos avanzando en nuestra edad, vamos adquiriendo otros productos y dejando otros productos de acuerdo a nuestros gustos. Ordenemos estos bienes porque cada uno de estos movimientos provocan efectivamente desplazamientos o cambios dentro de esto. Lo ordenamos de acuerdo a la siguiente función matemática. Nosotros aquí vemos que la cantidad se encuentra en función del precio, de los bienes sustitutos, del precio de los bienes complementarios, del ingreso, que es la M, y del gusto, que es la T. He ocupado efectivamente la nomenclatura que se ocupa por lo general en otras universidades de índole inglesa. Por eso nosotros ocupamos la M, que es de money, y la T, que es de taste, para designar efectivamente el ingreso y el gusto respectivamente. En este punto nos debemos detener para diferenciar entre movimientos de la cantidad demandada y desplazamientos de la cantidad demandada. El movimiento ya lo vimos. El movimiento es lo que ocurrió cuando nosotros incrementamos el precio de 4,1 a 4,2. ¿Qué es lo que ocurrió? Nuestras cantidades demandadas bajaban. De tal manera que los movimientos de la cantidad demandada ocurren cuando existe un cambio en la variable precio del bien. En cambio, el desplazamiento de la demanda ocurre cuando se rompe el ceteris paribus y comienzas a considerar el resto de los determinantes que recién los nombramos. Gráficamente, ¿en qué consiste un desplazamiento? Nosotros vemos cómo un determinante puede generar un desplazamiento. Si tú te das cuenta, en la imagen del lado derecho nosotros vamos viendo cómo la curva de demanda original se puede desplazar hacia arriba o se puede desplazar hacia abajo. Eso depende del impacto que tenga el determinante en las cantidades demandadas de un determinado bien. Analicemos el caso específico de los bienes sustitutos. Al aumentar el precio de uno de los bienes sustitutos, que sustituyen al bien que yo tengo, la cantidad demandada del bien en análisis se incrementa. Y eso lo podemos ver con un incremento hacia la derecha. O sea, quiere decir que hay un aumento de las posibilidades y combinaciones que yo poseo para adquirir efectivamente mi bien. ¿Qué ocurre cuando baja el precio de uno de los bienes sustitutos? Lo que ocurre aquí es que la cantidad demandada de nuestro bien en análisis disminuye.
Gráficamente quiere decir que la curva de demanda se traslada rumbo al origen, ¿cierto? A la izquierda de la pantalla, que eso representa el caso de la caída del precio de un bien sustituto. Ahora es tu turno. Debes apreciar cómo el resto de los determinantes de la demanda influyen en las distintas formas de desplazamiento que existen. Recuerda que tenemos los bienes complementarios, que también tenemos los ingresos y que también tenemos los gustos. Es importante mencionar que en la función que yo entregué de matemáticas, yo he seleccionado cuáles son los determinantes que van a influir en la cantidad demandada. Pero pueden existir muchos, como la población, como el clima, que son otros de los determinantes que depende de los autores, van a influir efectivamente en la cantidad demandada. Incluso hoy día ya podrías pensar, producto de la contingencia nacional e internacional, qué factores ahora están influyendo para que tú demandes o no un producto. Eso también es un aspecto que tú en algún momento podrías medir. Hola, espero que esta cápsula te haya sido de ayuda para entender un poquito el funcionamiento en particular de la demanda. En las próximas cápsulas ya trabajaremos más extenso el concepto de la oferta para ver también el funcionamiento que tienen las empresas de acuerdo a sus características, de acuerdo a su funcionamiento. Y posteriormente veremos la interacción de la teoría de la oferta y la demanda para comprender el ciclo completo. Te invito a que te suscribas a este canal y también te invito a que en realidad revises los links para ver si hemos dejado alguna descripción con respecto de material de apoyo o algo que te pueda ayudar. También te invito a que me sigas en mis redes sociales que también están indicadas en la descripción de este video. Nos vemos en la próxima cápsula.